Bienvenidos a la Fundación Patiño, al Palacio Portales, en Cochabamba. A nombre de nuestro director general nacional de Cultura, Ignacio de Lascurain, les doy la más cordial bienvenida. Esta noche calurosa, como todas las últimas, para presentar este libro tan inquietante y tan interesante de acercarse a él, Bandolerismo político y guerra civil, Cochabamba 1890-1905, del investigador y escritor Huáscar Rodríguez García. Para dar inicio a esta presentación, los voy a dejar con el crítico y periodista Santiago Espinosa, que hará una presentación, una lectura junto a Iván Gutiérrez del libro. Muchísimas gracias por su presencia y siéntanse en su casa. Hola, me han convencido de hablar después, así que gracias. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer obviamente a todos los que están aquí ahora por venir en este calor a la presentación del libro realmente heroico. Yo mismo me lo estaba planteando. Obviamente a la Fundación Patiño por acoger esta presentación y por supuesto a Huáscar, que me invitó a leer, sobre todo y a comentar este libro, ¿no? Que nos reúne ahora, que es Bandolerismo político y guerra civil, Cochabamba 1890-1905. No sé por qué en el texto es 2015. Estoy algo mi inconsciente está hablando. Lejos estoy, obviamente, de ser una voz autorizada en materia historiográfica. Yo lo digo de buenas a primeras para liberar de culpa a Huáscar de cualquier barrabasada que vaya a decir en los próximos minutos. En el peor de los casos, me reconozco como un periodista que tiene desde siempre una relación conflictiva con su lugar en el mundo, pues esta ciudad, Cochabamba. Y en el mejor, me creo un lector indisciplinado que aún se emociona con los libros y la palabra de impresa. Dudo que estas credenciales me avalen para presentar este nuevo trabajo del Huáscar, pero sí he aceptado hacerlo y estoy gustoso, dicho sea de paso, es porque no es solo por vanidad, obviamente, sino sobre todo porque tengo una genuina admiración por el trabajo creativo e intelectual del autor del Huáscar. Lo dije hace poco en una entrevista que le hice y lo ratifico ahora, conversar con él, escucharlo y leerlo, es siempre una experiencia refrescante y reveladora, que se agradece mientras ocurre y aún después. Ahora sí voy a hablar del libro, pero antes una confesión. He hecho trampa, o en sentido estricto la hemos hecho Iván, el otro comentarista, y yo. Esta es una infidencia a todas luces, una traición a un pacto de caballeros en la que como mal bandido caigo a fin de explicar que si mi intervención habla de centrarse en los primeros capítulos del libro es porque así lo convenimos con Iván. A la usanza de los universitarios nos dividimos la tarea, de una mitad la voy a ocupar yo y de la otra él. En mi descargo debo decir que esta triquiñuela no nos ha librado a ninguno de los dos de leer el trabajo completo, lo hemos hecho. Más que por flojera, la división ha sido útil para evitar repetirnos y sobre todo spoilearnos, porque Bandolerismo político y guerra civil es una investigación que, aún teniendo un origen académico, es la adaptación de la tesis doctoral de Huáscar para la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, encierra muchas historias en el sentido más narrativo y menos historiográfico del término, relatos reales de crímenes y sangre que se cuentan y leen como buena literatura y en los que las tensiones dramáticas merecen guardarse, postergarse, hasta revelarse a lo grande con la pompa propia de un cuento o una crónica. La parte que me corresponde comentar es pues la dedicada a la cuadrilla de Punata, una red de redes criminales que en los años previos a la Guerra Federal, la última década del siglo XIX, hizo del Valle Alto un territorio salvaje en el que las tensiones políticas entre conservadores y liberales alcanzaron picos de criminalidad y violencia descontrolada. Abanderada por los hermanos Crespo, la cuadrilla de Punata operó como un brazo legal de los conservadores que aún gobernaban Bolivia hasta antes de la victoria de Pando.
Su organización venía a relaciones clientelares que a cambio de sus servicios delincuenciales les favorecía con cargos en la función pública y un poder inusitado en Cochabamba. Tan estrecho fue su vínculo con los conservadores que en algún momento se ventilaron cartas personales entre el mismísimo presidente Fernández Alonso y uno de los líderes de la cuadrilla, confirmando las sospechas de que no eran forajidos actuando fuera de la ley, sino operadores irregulares que, en palabras del autor, operaban desde las propias entrañas de la ley. Sorprende, aunque no tanto, que algunos miembros de la cuadrilla fueran policías o intendentes, esto es, funcionarios del Estado que debían perseguir crímenes como los que ellos mismos cometían. Es más, uno de los hermanos Crespo, cabecilla de la banda, trabajó por mucho tiempo como secretario de un juzgado de Punata, lo que lo puso en más de una oportunidad en la curiosa posición de ser literalmente juez y parte. Esta confusión entre Estado y crimen es la que lleva a Huáscar a plantear que la cuadrilla de Punata fue una experiencia de bandidaje fuera de los márgenes de lo que Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, llamó el bandido social. Las fechorías de estos malhechores legales no tenían un sentido revolucionario en el sentido de transformar el estado de las cosas. Al contrario, su afán era mantener en el poder a los conservadores y reprimir los aprestos subversivos de los liberales. Sus actos tampoco gozaban de legitimidad social, por más que no fueran antisociales. Operaban criminalmente desde el centro de la sociedad, de su institucionalidad política, pero sin llegar a ser apreciados por los sectores populares, a más del miedo que podían inspirar. La cuadrilla de Punata fue uno de los manotazos de ahogado del régimen conservador para retener el poder político ante el ascenso imparable de los movimientos liberales que acabarían imponiéndose al cabo de la Guerra Federal en 1899. Su trama de atracos, exacciones, golpizas y asesinatos fue tejida para contener a los liberales. En esa medida, la ola delincuencial que desataron no fue una cualquiera, sus fines últimos eran políticos, funcionales al statu quo conservador, a pesar de que también ofrecían botines más silvestres, dinero. Su declive fue casi simultáneo al del periodo conservador y se desencadenó por algunos crímenes crueles que mancharon la imagen de los gobernantes. No se puede entender su declive sin el papel que cumplió la prensa de la época, en particular la alineada a los liberales, que pintó a los bandoleros como unos sanguinarios desarmados que trabajaban para el Estado y en contra del pueblo. No sería descabellado pensar que la crónica policial vivió unos años de esplendor mientras estaban activas la cuadrilla de Punata y los ligeros de Martín Lanza. Los relatos que recoge Huáscar son muy decidores de la audacia literaria del periodismo de la época, aunque también de su direccionamiento político. Podría citar muchos ejemplos, pero prefiero dejar a sus potenciales lectores su descubrimiento. Solo traeré a colación un pasaje que me parece insuperable por su potencia estética y su anclaje local. Alude a una noche en que los cuadrilleros conservadores, comillas, sedientos de beber chicha en nuestros cráneos, cierra comilla, acorralaron en una casa a un grupo de liberales. Sedientos de beber chicha en nuestros cráneos. Esas fueron las palabras de un cronista anónimo que, alineado a los sojuzgados liberales, narró esa noche de terror bayuno en mayo de 1897 para el periódico El Comercio. Por mi inevitable relación con el periodismo impreso, pues soy un periodista que aún escribe y publica en un diario de papel, algo que ha llamado poderosamente mi atención del libro es su asombrosa inmersión hemidográfica en la prensa de la época. El barrido y exposición de publicaciones de ese entonces es de una exhaustividad incontestable, pero su uso va más allá de lo estrictamente documental y se presta a una lectura también literaria de la prensa cochambina de finales del siglo XIX, aún sin ser ese un objetivo de la investigación. A esta investigación le interesa, eso sí, ilustrar el rol del periodismo en la representación del crimen y de los criminales de esos años. Como lo ha dicho el propio autor, la prensa no solo modeló el perfil de los criminales para la cultura letrada, sino que llegó a crear a más de uno. Mientras la prensa más conservadora describía a los cuadrilleros como guardianes del orden, la liberal los convertía en monstruos al servicio del poder político de turno. Me voy a salir un rato del libro para una especulación típicamente periodística. Y es que el diagrama de relaciones entre bandoleros, policías, autoridades y prensa resulta muy válido para mirar fenómenos más actuales. Sin ir más lejos, la complicidad entre estos mismos actores fue clave durante la crisis postelectoral de 2019, en la que el poder político entrante se sirvió de grupos delincuenciales, policías, autoridades y medios de comunicación a fin de neutralizar las disidencias políticas y paralizar a la comunidad. Vuelvo al libro antes de emocionarme.
Y vuelvo a él porque hay algo que quiero relevar del trabajo de los historiadores y del que hace en particular Huáscar Rodríguez: el uso de las fuentes periodísticas. Valoro su vocación por trabajar con el periódico de ayer. Lo valoro, dicho sea de paso, como alguien que trabaja para el periódico de mañana. No es por trazar paralelismos farsantes, pero si hay algo que hermana y distingue al historiador del periodista, es su relación con el dato. Si el primero lo descubre en el pasado, el segundo lo lanza al futuro. Lo curioso es que historiadores como Huáscar sí saben aprovechar el valor del trabajo periodístico, mientras que los periodistas solemos ser más reacios a servirnos de la investigación histórica. Por eso mismo debo agradecer la oportunidad que me ha regalado el autor para descubrir en su libro, aún tangencialmente, algunos trazos de la historia del periodismo cochabambino y boliviano que transitó del siglo XIX al XX. Algo que no podemos pasar por alto de la investigación de Huáscar es que se circunscribe al mundo rural cochabambino. Los capítulos de los que hablo corresponden al mundo rural del Valle Alto, mientras que los de los que les hablará Iván pertenecen al Valle Bajo y parte de la zona andina. La dimensión rural de las microhistorias que reconstruye el libro se expresa en no pocos factores. Acaso el más evidente es la ausencia del Estado, o eso que el autor describe como la ausencia-presencia del Estado, un Estado fantasmagórico, limitado, cuando no inexistente en sus instituciones y operadores, pero muy presente en sus procesos burocráticos que condicionan la relación entre la sociedad y las leyes. Otro factor rural no menos relevante es la crisis del agro de finales del siglo XIX, que en gran medida exacerbó las prácticas bandoleras. Propio del mundo rural es también el papel del campesinado indígena y sus aspiraciones de poder económico y político, que recogieron, aunque solo nominalmente, para luego traicionarlas, los liberales y no así los conservadores. Las fugas y persecuciones a caballo que pasaban de Tarata a Clisa, de Punata a Vacas, de Muela a Totoras, sin mayores restricciones que el aguante del alazán o la puntería del perseguidor, son propias de una sociedad rural regida bajo códigos espaciotemporales específicos. Y sin ser uno de los objetos de estudio, otro fenómeno definitivamente rural de las historias que recupera Huáscar es la chicha. O en rigor, la chicha, las chicherías y las chicheras. Me disculpará el autor por esta interpretación tan antojadiza de su trabajo, pero se me hace imposible pensar las cuadrillas y sus fechorías sin la mediación providencial de la chicha, las chicherías y las chicheras. No pocos crímenes de los cuadrilleros de Punata se cometieron solo después de ingestas desmedidas de la bebida de maíz. No pocos crímenes tuvieron lugar en chicherías, y no pocas chicheras pusieron de su arte y parte en las luchas de finales del siglo XIX. De algunos episodios probablemente se refiere a Iván, que transformaron la correlación de fuerzas políticas en la Bolivia que entró al siglo XX. No quiero convertir esta intervención en una reivindicación del papel subversivo de la chicha en las revueltas sociales, aunque debería. Mejor voy cerrando, y lo voy a hacer trayendo a colación un lugar común. Siendo el objeto de estudio de su libro los bandidos políticos que sirvieron a los proyectos conservadores y liberales en la Cochabamba de finales del siglo XIX y principios del XX, podríamos ver en el Huáscar una suerte de sheriff, o en terminología más local, un comisario provincial que se lanza a la caza de bandoleros. Los persiguen libros, archivos legales, hemerotecas, testimonios y hasta canciones que hablan de su leyenda popular, pero también de su invisibilidad en la historia oficial. Los persigue incansablemente, no para juzgarlos ni escarnecerlos, sino para descubrir en ellos claves para comprenderlos mejor. Es cierto que esta investigación nos revela el poco publicitado rol que Cochabamba jugó en la guerra federal, comúnmente reducida a la pelea entre paseños y chuquisaqueños, para que la toma y defensa de Cochabamba, liderada por Martín Lanza, resultó determinante. Pero a mi entender, más importante que ese hallazgo es la luz que arroja para ocultar los no santos vínculos que unen a la política y el crimen. La lectura del trabajo de Huáscar nos recuerda que los proyectos de poder en Cochabamba y Bolivia deben también mirarse desde los polos sociales que las respaldan o combaten mediante una violencia delincuencial más o menos legal. Una violencia que, por cierto, no podría tener mayor impacto a no ser la mediación del periodismo. Si esta investigación salva del olvido hechos y figuras que han sido oscurecidos por no ser útiles a los proyectos políticos que les sucedieron, no es por un afán nostálgico, romántico o justiciero. El autor no idealiza ni sataniza a los bandoleros, los describe en sus hazañas y desmesuras, en su temeridad y crueldad, en sus virtudes y vicios.
los perfila en su complejidad para ponerlos en el espejo y obligarnos a reconocernos en ellos, a reconocer a Cochabamba y Bolivia en sus odios, violencias, aventuras, traiciones, fracasos y, como no, fallas. Antes de terminar, me voy a permitir una nueva especulación. Al enterarme de las fechorías de la cuadrilla de Punata, ejecutadas en un territorio tradicionalmente asociado al abigeato, el hurto y cosas peores, me puse a pensar en los políticos más prominentes que dio esa región. Y obviamente me acordé de Melgarejo y de Barrientos, dos célebres tarateños, y también de Villarroel, hijo predilecto de Villarribero. No me parece un dato despreciable que este país haya tenido 3 presidentes nacidos y criados en el Valle Alto Cochabambino, una región puntual de este departamento. Menos despreciable es el dato de que los mandatos de estos 3 presidentes fueron todo menos ordinarios. En verdad, fueron gobiernos que a su manera torcieron el rumbo de la vida política boliviana. Ahora sí voy con la especulación. Si el Valle Alto parió un grupo criminal tan dominante como la cuadrilla de Punata, que se trataba de tú a tú con el presidente Severo Fernández Alonso, ¿por qué no pensar que la carrera política fue una consecuencia natural del bandidaje campante en la región? Con esto quiero decir que al crimen y la política los une un parentesco más arraigado del que suele aceptarse. Un parentesco que en contextos como los del Valle Alto, donde la delincuencia cobró una notoriedad extraordinaria, alcanzó expresiones ambiciosas en su proyección y desbocadas en su ejecución. ¿Acaso no son comparables la angustia, la perversión y la temeridad que mueven al cabecilla de una banda delincuencial y a un candidato presidencial? Dejo a cada quien la respuesta. Antes prefiero refugiarme en una cita. Una sentencia que suele citarse para todo y nada, atribuida al militar e historiador prusiano Karl von Clausewitz, reza que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Jugando con esa formulación, el trabajo de Huáscar Rodríguez me lleva a disparar una hipótesis no menos inquietante, que la política es la continuación del crimen por otros medios. Muchas gracias. Gracias, Martín, por sus palabras. Voy a hacer una palabra ahora a Eva. Buenas noches, gracias Santi por esa lectura. Como decía el Santi, nos hemos dividido la tarea hacia forma de trabajo escolar para ver qué dice el profe al final. Santi habló de los 2 primeros capítulos que en realidad ya se había publicado inicialmente como un primer lanzamiento, ¿no? del proyecto de Huáscar, y el libro contiene otros 2, que es sobre Martín Lanza, que es el que me toca ahora desarrollar un poco. Al igual que el Santi, yo no vengo del área de la historia, yo vengo del área de la literatura. Entonces mi lectura y la interpretación y el acercamiento que hoy les presento a ustedes viene obviamente desde esa línea, ¿no? Antes de empezar lo que tengo preparado, es importante decir lo maravilloso que es este libro, porque al leerlo, a pesar de que estamos hablando de principios del siglo XX, existe una actualidad voraz, ¿no? En cada una de las páginas que están escritas, ¿no? Y me parece que hoy toma más fuerza a partir de los acontecimientos vividos de los últimos 5 años, ¿no? En un punto cuando leía, no se podía reemplazar, o sea, podía pensar el relato que Huáscar había recuperado de principios del siglo XX, y lo podía imaginar, el 2019, solamente que reemplazaba los caballos por motos y la demagogia de cierto periodismo, ¿no? Y era básicamente lo mismo. Entonces, por eso creo que tiene mucha potencia este libro, ¿no? Porque nos recuerda cierto ADN que está presente, en nuestra región, porque está hablando de Cochabamba. Ahora sí, comienzo. A las 6 de la mañana del día establecido, Martín salió del panóptico con paso altivo diciendo: la mañana está hermosa. Caminaba íntegro, pues había conseguido que los guardias que lo escoltaban no lo tomen de los brazos, afirmando que
podía ir al cadalso con sus propios pies. Poco después, tras las ritualidades de rigor, un pelotón de fusilamiento compuesto por 6 hombres se puso frente al héroe en la Plaza San Pedro. Llegado el momento, en una actitud sacrificial y valiente, pidió que no le pusieran la venda sobre los ojos y que él mismo diera la orden de fuego. Mas se le negó el último pedido. Minutos más tarde cayó muerto por una descarga de fusilería. Huáscar Rodríguez nos avisa que ha recuperado el dato anterior de un ejemplar del 11 de marzo de 1905 del periódico Heraldo, en el que se informó el cómo se vivió el final de Martín Lanza, decretado para el 1 de ese mismo mes. El tono del relato nos conduce como lectores a la apreciación de un pasaje de belleza literaria que fácilmente nos lleva a montar el universo de las ficciones que la literatura sabe perpetuar. Pero en este caso miramos de frente el final de un humano que ha sobrepasado los límites de la verosimilitud de lo real. Por lo tanto, conquista con tanta facilidad esas fronteras de la emoción eterna que permite a lo extraordinario ser maravilloso cuando ha sido tocado por lo poético. Rodríguez complementa en este libro Bandolerismo político y guerra civil, Cochabamba 1890-1905, publicado por la editorial El País, lo que anteriormente ya había encontrado la luz pública el año 2016 con Bandidos y Policías, con la misma casa editorial que el Santi ha logrado desarrollar con tanta experticia. Pero en esta finalización del proyecto se complementa la experiencia del acercamiento a la interpretación del suceso histórico que da luces a 2 conceptos que se profundizan a detalle desde el esfuerzo por la narrativa documental que se desarrolla y permite extender lazos comparativos entre 2 definiciones teóricas sobre las formas del bandolerismo, una de carácter más afianzado en lo político y otra del que se va afianzando desde un carácter más de temperatura social. Este segundo puede ser mejor visto en Martín Lanza, el personaje que reconocía a la mañana en el camino a su ejecución, el que pide no ser vendado de los ojos, desprendiéndonos una clave de lectura y de interpretación, y al que finalmente se le niega el derecho de nombrar el segundo de su voluntad para que la bala haga su trabajo. Rodríguez no pretende hacer literatura de ficción. El libro no es la novelización de sucesos históricos. Al contrario, es el registro documental de una investigación meticulosa, centrada principalmente en la producción de la prensa escrita de la época, y obviamente desglosando argumentaciones teóricas, pero sin dejar de lado el cuidado de la expresión y lograr una estética del relato que suma a la experiencia de la lectura, conduciéndonos a los lectores a que en grandes pasajes olvidemos el origen y el tipo del texto. Proyecto necesario para renovar los lazos de la perspectiva, la ética y la manera de proponer lecturas para una renovación de los textos de historia. Martín Lanza es de Cochabamba, de un pequeño pueblo llamado Yataco. Nació aproximadamente en 1870, pero también podríamos estar refiriéndonos a la estirpe cercana de algún buen día, a la cercanía de fantasía como también de gloria insurrecta. También podríamos estar refiriéndonos a una extensión de un Macondo que no tiene límites y que expande su alcance en la locura de la guerra civil, y posteriormente un pasaje metafóricamente diarreico de inicio de exploración a lo que se convertiría en una guerra internacional. También podríamos estar refiriéndonos a los fundamentos del origen del sustrato esencial del imaginario latinoamericano, al que Carpentier y Asturias bautizan como realismo mágico. Lo desenfrenado de la velocidad de las acciones de Lanza atropellan con voracidad el equilibrio de los límites de orden del mundo real. No es solo la exposición de una aventura que se agranda en la necesidad del cuento épico que funda el sentido axiológico de una guerra. Al contrario, el suceso queda deconstruido porque es alimentado no por la gloria de la fundación de un ideal,
sino más bien por la urgencia y ambición de las comodidades a las que se puede acceder convirtiéndose en un héroe. Lanza diagrama la identidad del sujeto que es del margen, pero que por las condiciones del caos pasa a ser del centro. Una vez terminado el desorden, termina también sobrando. La vitalidad de su existencia solo depende de una doble combustión: la cantidad de gasolina con la que va a arder el mundo y la cantidad de aceite que se necesita para mantener resbalando todo. Rodríguez nos permite ver crecer a Lanza, nos conecta con su herencia al ser nieto de un héroe de la independencia. Lo vemos en la cercanía a lo que podríamos considerar la bohemia de su época, el placer por la chicha, la buena comida y el apadrinar a muchos ahijados. Posteriormente se lo ve afiliado al Partido Liberal y organizando su propia cuadrilla llamada Ligeros, o conocidos como los Ponchos Verdes, para a partir de esa iniciativa encaminar el liderazgo romántico que la tradición familiar llevaba bien en sus adentros. Lanza es un personaje que se moviliza por la necesidad de verlo todo y, por supuesto, en esa motivación, hacerse ver en todas. Es desde la mirada que se concreta el ideal vital de este sujeto. La sentencia mayor para el ánima de Lanza recae en que tanto Montes como el resto de sus enemigos lograron sacarnos de la mirada el cuerpo que lo representaba en la perpetuidad de esa expectativa romántica por la trascendencia. Porque el olvido es la figura del fracaso, es la tónica del mundo que no tiene posibilitado el nombrar. Por eso renombrar algo, en este caso documentar o narrar, implica una violencia en los límites establecidos de la organicidad de un cuerpo. Es obvio que resulta muy difícil abordar el olvido sin dislocarlo, sin perturbarlo y sin transformarlo. Lanza no es un héroe en el sentido clásico de pantalla grande, aunque seguro vendería mucho una película de lo que fue. Es un humano de ambiciones, de más grises que claros, de temer el castigo, de tener muchos miedos, pero sobre todo de un amor irresponsable y caprichoso por la vida. Todo es difícil de ver realmente en una primera lectura, porque como en todos los tiempos, el poder se encarga en hacernos piezas funcionales a su maquinaria, y Lanza no escapa de aquello. Nos quitan finalmente la libertad plena de elegir el segundo para que la bala haga su trabajo sobre nosotros. Pero en una parodia de dignidad no se nos niega que lo veamos, y muchos en esa experiencia han formado una vida, en este caso Lanza. A Lanza le quitan la dignidad de decidir cuándo enfrentarse por su voluntad a la muerte, pero momentáneamente le permiten mirar y que lo miren. Mirada clave, porque va a llevar a la explosión de todo, incluso haciendo que roben el coche fúnebre y se arme una enorme procesión pidiendo la renuncia del mismo presidente de la República. Después de ese permitido, nuevamente el peso del poder destinó al hielo lo que se podría recordar del caudillo. Bandolerismo político y guerra civil, Cochabamba 1890-1905, es una investigación documental que a la vez que revela el dato también nos acomoda el rastro de los imaginarios que tenemos como ciudad, imaginarios que se convierten en el ADN de la forma en la que experienciamos, las formas en las que creemos se debe ordenar la comunidad frente a la crisis. No debe sorprendernos que los acontecimientos de crisis políticas en los últimos 5 años hayan tenido tantas repeticiones de acciones expuestas en este libro, que tiene como horizonte temporal finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de las distancias enormes de años, el código de entender nuestro entorno se suma a la afectividad de un pasado que siempre queda en el olvido y por lo tanto nos condena a una repetición continua. Quisiera decirles más del libro, pero lo más recomendable es que por favor se atrevan a leerlo. Gracias.
Hola, buenas tardes. Gracias, Iván, y gracias, Santiago, otra vez por los comentariazos. Realmente me han gustado mucho, debo decir. Y aprovecho para agradecer a Alba y a la Comisión Simón y Patiño por brindar el espacio y acogernos acá. Y a todos ustedes por estar aquí, por supuesto. Yo quería decir que, sinceramente, estos casos de investigación ya me tienen un poco hasta el culo y me quiero emancipar de ellos, así que es para mí una ocasión, digamos, especial en varios sentidos, sobre todo porque implica cerrar un ciclo que ya debía de haberse cerrado hace mucho, pero por diversos motivos se ha ido extendiendo hasta este punto, así que estoy muy contento por este cierre de ciclo. Me ha tocado en anteriores ocasiones hablar de los dos casos centrales que constituyen la trama y el argumento de este libro. Así que no voy a hacer eso ahora, obviamente. Estaba tentado a hacerlo, pero no tiene ningún sentido, así que más bien quería hablar de un poco del proceso del libro, de la trastienda, de la investigación, de lo que no se ve, ¿no? De lo que no es evidente y de lo que no se enterarían si no fuese por lo que voy a decir ahora. Y para ello quisiera empezar diciendo pues lo que este libro es y lo que no es. Este libro es, en primera instancia, una historia regional, ¿no? Debí de haber puesto eso en la solapa y tardíamente no me di cuenta que no estaba, pues bueno, es una historia regional, o sea, eso es de entrada. Quien quiera buscar otra cosa, pues sí la puede hallar, pero en primera instancia es una historia regional cochabambina, un poco inusual por la metodología que asumo yo como investigador, que es la microhistoria, ¿no? Es decir, básicamente la reducción de la escala de observación de los objetos de la investigación. Por otro lado, en este libro no se van a encontrar, sino salvo muy lateralmente, a forajidos estándar, ¿no? A bandidos, sea a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿no? A salteadores de encrucijada, falsificadores de monedas, yo qué sé, toda la fauna delincuencial que existe y existió, pues eso no se va a encontrar, como digo, salvo de modo muy tangencial, porque básicamente lo que constituye el núcleo del trabajo es el seguimiento, la reconstrucción y el análisis de dos casos, de dos cuadrillas, bueno, les decían cuadrillas, ¿no? Un término un poco ñaupa y quizá un poco en desuso actualmente, dos pandillas, digámoslo así, de gente que trabajaba con intereses políticos. O sea, estamos hablando de un tipo de violencia que respondía a motivaciones políticas, pues bueno, estamos hablando de fines del siglo XIX, el contexto de la lucha entre conservadores y liberales, ¿no? En una coyuntura que tras la Guerra del Pacífico había centrado la disputa por el poder hacia las prácticas electorales, que no estaban exentas de violencia, ¿no? Y estaban atravesadas además por redes clientelares y por lógicas caudillistas, de las cuales quiero decir un par de palabras más adelante. Así que eso, yo en primera instancia quería encontrar casos de forajidos, ¿no? O sea, yo debo decir, para empezar, que llegué a esto a partir de una tesis previa, una tesis de maestría en la que indagaba la participación política popular en Cochabamba a fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Era una tesis exploratoria en la que descubrí, entre comillas, el fenómeno del llamado esbirrismo político, ¿no? Prácticamente el uso de matones para el control del voto y para la presión sobre el rival político, o el matonaje, que también se le llamaba, un fenómeno prácticamente universal, ¿no? Una herencia de los estados republicanos nacientes, que a la vez habían heredado estructuras y modos de acción caudillistas, ¿no? Entonces, nada, pues fui encontrando en el camino, sí, a forajidos más estilo clásico, no necesariamente vinculados con la política, y a mí me interesaba eso. Entonces he encontrado un montón de casos a fines del siglo XIX y principios del XX. Centré mi interés en ese periodo por la Guerra Federal, prácticamente, el cambio de régimen entre el conservadurismo, así llamado, y el periodo liberal, que terminó siendo
muy importante para el devenir de la República en la primera mitad del siglo XX, es un periodo muy importante, ¿no? La Guerra Federal fue de alguna manera una revolución abortada, que además contenía en sí misma una insurrección indígena de vasto alcance, ¿no? En un panorama en el que los discursos federalistas estaban en efervescencia y en el que además había una gran crisis, no solo política, sino una crisis climática, social, ecológica, ¿no? Debido a sequías, etcétera, ya pensando en el ámbito regional cochabambino, ¿no? Entonces, como decía, encontré algunos casos varios de hecho, de forajidos por ahí estándar, como digo, no políticos necesariamente, pero eran casos aislados, ¿no? Tanto en la prensa como en expedientes judiciales he encontrado muchos casos y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos casos, no? Por ejemplo, un tal José García en 1926, no me acuerdo, una nota más o menos extensa en un periódico, El Heraldo creo que era, ni me acuerdo, lo tengo por ahí bien registrado, y era la historia de un tipo así que era un forajido, que tenía apoyo campesino y que lo matan los policías, ¿no? Estoy abreviando, pero era una crónica así como casi exaltante de este personaje desconocido, a quien se le compara incluso con el Sambo Salvito, ¿no? Del famoso personaje real, de hecho. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Vayan ustedes a encontrar un archivo, ¿no? O sea, es una cosa imposible casi, porque en Cochabamba los archivos judiciales oficiales referentes al cercado están en un galpón ya mítico hacia Sacaba, donde es casi imposible llegar y entrar, y si entras te dan una hora y chao. Entonces todo está descatalogado, son estantes de metal llenos de papeles viejos, un infierno o un paraíso, como lo quieran ver. Pero claro, vayan ustedes ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y así muchos otros de antes incluso y de después. Entonces, no, lo que más me salía era actos de violencia, del bandidaje político, así llamado, vinculados precisamente con la lucha por el poder, vinculados con la lucha política estrictamente. Y ahí descubrí dos casos, que eran de la cuadrilla de Punata y el de la cuadrilla de Martín Lanza, que se llamaban Los Ligeros. Y había una sobreabundancia de estos datos. Entonces, a regañadientes dije, bueno, voy a enfocar mi interés al desarrollo de este tipo de bandolerismo vinculado con la política. Entonces, eso tendría que quedar claro para quien espere otra cosa del libro. Aquí el libro trata prácticamente de lucha política. Existen otros casos que no tienen que ver con la política necesariamente, que están ahí, abundan, pero no están desarrollados porque es muy difícil hacerlo, ¿no? Se necesitaría mucho más tiempo, financiamientos, etcétera. Y bueno, en fin, que en todo caso agradecí haber encontrado a estas dos pandillas, porque me parecieron emblemáticas y muy representativas de un periodo, de una forma de lucha política, ¿no? Una liberal y una conservadora, era como casi arquetipos, ¿no? Tipos ideales de alguna manera de dos grupos que encarnaban en muchos sentidos pues las dinámicas de las luchas políticas, ¿no? del periodo. Y son dos grupos igual que además se parecían en unos sentidos y eran muy distintos en otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cuadrilla de Los Ligeros, contaba con un auténtico caudillo, ¿no? Y eso también fue un desafío para mí. Y antes, entre paréntesis, debo decir que este libro también, respecto a lo que es y lo que tenemos este libro también es en gran medida una reedición de otros dos libros previos, ¿no? Uno que se llamó Guerra Política y Bandolerismo, que trataba específicamente sobre Martín Lanza, que era prácticamente un work in progress, ¿no? Un avance de investigación publicado por el municipio de Cochabamba en un tiraje así bonito, pero venido a menos porque era un tiraje reducido, no se vendía, etcétera, etcétera. Y una segunda publicación, otro librito llamado Bandidos y Policías, que trataba sobre la cuadrilla de Punata. Entonces, el libro que presentamos ahora, como digo, en gran medida es una reedición de estos dos libros previos. Yo los publiqué por múltiples motivos, no necesitaba vender algún libro, posicionarme por ahí, aspirar a conseguir algún premio, etcétera, en fin. No lo logré mucho, pero y lo que sí logré es quemar mis cargos de investigación. Fue un poco una cagada, si volviera al pasado creo que no lo haría, pero en fin. Lo bueno es de que recibí un buen feedback de comentarios y críticas de cuates, colegas sacadas de mierda a lo bien. Y entonces, por ahí quiero contentarme con eso, ¿no? De que valió la pena
es en cierto grado una reedición de otros dos chiquititos libros previos. También es un libro nuevo, en el sentido de que hay un capítulo nuevo, inédito, que es de contexto, y en cierto grado también es un capítulo teórico. Que es para mí muy importante este capítulo de contexto, quizá un poco excedido el primer capítulo sobre la historia larga de la región, pero yo lo veía medio necesario en la esperanza de que alguien a quien le interese la historia regional no necesariamente tenga que mamarse todos los volúmenes de Brook Larson, Raymond Schramm, etc. Y esto sea una buena introducción para la gente que quiera acercarse a la historia larga de Cochabamba, ¿no? Y entonces, bueno, vuelvo a lo del caudillismo, porque en este capítulo, uno que es nuevo, que es muy importante, además, tengo que lidiar ahí con algunos términos, ¿no? El término bandido yo no lo uso de una manera, digamos, moralista, ¿no? Para mí es un término problemático. En un momento dado incluso pensaba en usarlo o no, ¿no? Aunque luego dije, no, ese es bien marketinero, hay que usarlo. No, pero la mentira, no solo por eso, sino porque ese es el lenguaje que la prensa y los adversarios políticos utilizaban para denostarse entre sí. Y claro, al investigar otros estudios, o sea, más bien a leer otros estudios de este fenómeno vinculado con la política, ¿no? De la violencia rural, ¿no? Los distintos tipos de robo, etcétera, en otras latitudes de América y de otros países incluso más allá, me di cuenta de que valía la pena retomar este concepto, como digo, no solo porque era usado en la época, y utilizo el concepto, como digo, no con una carga, digamos, moralista, no pretendería ser un juez, digamos, juzgador de estos personajes, lo cual ha sido un poco difícil, pero he intentado que no asumir una posición de condena ni de exaltación, aunque no tiene su corazón, ¿no? Es difícil a veces separar de esos tus sentimientos, ¿no? Como investigador. Pero el punto es que no me interesaba tanto analizar o matarme pensando en los significados del término bandido, bandolerismo o bandidaje, sino más bien tratar de escudriñar qué realidades estaban detrás del uso de esos términos, ¿no? ¿Y qué realidades estaban detrás? Pues una crisis rural y regional y política muy importante, pugnas por el poder muy violentas, la existencia de forajidos a sueldo, la corrupción policial, ¿no? El rol de las instituciones en el desarrollo de prácticas electorales corruptas, en fin, un montón de realidades interesantes. Y ahí pues emergen personajes muy como casi de carne y hueso, ¿no? Ahora sí vuelvo a lo del caudillismo, y aquí debo de hacer alusión a una investigadora española llamada Marta Jurovsky, una investigadora polémica y muy prolífica, una investigadora muy rigurosa, historiadora ella, que de hecho, gracias a los estudios de ella y también a mis propias exploraciones en la prensa de fines del siglo XIX, encontré a los esbirros, ¿no? Ella tiene varios artículos donde habla del fenómeno de la violencia electoral, la corrupción del voto, la manipulación de las elecciones, etcétera. Hace vastos análisis sobre las dinámicas del clientelismo político y habla de los esbirros, de las mazorcas, que así se les llamaba también a las cuadrillas, un término ñaupa de principios de la República, no solo en el país, sino en Argentina, en otros lugares. Y entonces yo me preguntaba, pero decía Marta Jurovsky, qué chévere y todo, pero quisiera un bandido, o sea, un esbirro, bandido político, lo que llaman así entre comillas, de verdad, quisiera un nombre, una historia, casi un rostro, si eran tan importantes, están en la prensa, o sea hay de estos grupos violentos, fulanos, menganos, pero ¿quiénes eran esos fulanos, menganos? Marta Jurovsky no da, no sé, hasta no recuerdo un nombre, un apellido, una historia de un solo tipo. Esbirro decía, no, yo quiero encontrar estos esbirros, entonces, y sí que los encontré, ¿no? Y bueno, ella también me conflictó, a la vez que me ayudaba, me conflictó en varias cosas. Una de ellas era el uso del término caudillo o caudillismo, ¿no? Un término así clásico, ¿no? De hecho, no solo es un término, el caudillismo las palabras caudillo, caudillismo, caudillaje constituyen no solamente ya un fenómeno histórico, típicamente latinoamericano e ibérico también, sino ya son también una mitología, ¿no? Piensen en los caudillos bárbaros, entre comillas, ¿no? Los megarejos, los belsus, o peor en otros lugares, ¿no? Los rosas, etcétera, etcétera, ¿no? En México tantos otros, ¿no? El propio Porfirio Díaz, ¿no? El último caudillo de estos medio ilustrados, militarotes también. Pero el caso es de que Marta Jurovsky
apelando a estudios de los años 90, diciendo el término caudillo y caudillismo ya es anacrónico, no hay que utilizarlo porque se usó durante mucho tiempo de manera acrítica, como si el caudillismo fuese necesariamente sinónimo de violencia. Yo lo que veo, dice ella, que cambió de perspectiva, de hecho, a lo largo de varios estudios, pero los más recientes dicen que el caudillismo ya no sirve, no es operativo como término, como concepto académico para entender procesos y fenómenos del pasado, porque es difícil quitarle este estigma, esta aura de violencia irracional, de violencia ciega, y más bien ella dice, donde se veía el caudillismo, donde otros historiadores ven caudillismo, yo veo más bien orden, construcción del Estado, ¿no? Tiene un libro famoso, a bala, piedra y palo se llama, que sintetiza muy bien estas sus inquietudes y muchos otros trabajos posteriores, ¿no? Prácticamente de lo que dice es que casi, no todas, pero casi todas las rebeliones, las revueltas, los cuartelazos del siglo XIX y principios del XX, más bien eran maneras de construir el Estado. Los bolivianos es su forma así medio salvaje de construir su Estado y de construir institucionalidad. Y tienes razón, si no ve la historia, el propio Melgarejo y muchos otros caudillos, en realidad intentaban pasar rápidamente de la dictadura a la democracia. Había un componente legal y institucional, y según esta autora, entonces por lo tanto caudillo y caudillismo casi ya son términos que serían una incorrección política y que ya hay que desterrarlo. Entonces yo decía, bueno, parte de mi reflexión teórica es el caudillismo, ¿qué hago ante esta interpelación, ¿no? Entonces, finalmente decidí utilizar el concepto, a mí me parece operativo, y ahí lo explico por qué. Bueno, básicamente porque designa una lógica de ejercicio del poder a través de la violencia, ¿no? Bandas armadas, pequeños patrones, sean asentados o no, gente incluso que emergió desde abajo, como el caso de Melgarejo, si pensamos. Estamos hablando de el uso de la violencia y de las armas a través del ejército, sobre todo, pero no necesariamente solo con el ejército. Estamos hablando de jefaturas fuertes, ¿no? Que a través de redes clientelares forman núcleos de militantes que están dispuestos a actuar para conquistar el poder, sea a nivel local, regional o nacional. Entonces, en ese sentido, a mí el caudillismo me parece que es un concepto, me resulta operativo prácticamente, pero estoy totalmente consciente de que detrás de esas prácticas de manera lateral o en conexión con esas prácticas también había toda una cara legal, una faceta legal, ¿no? En suma yo diría ni violencia ciega y racional, ni solo gente muy legal y muy ordenada, ¿no? Entonces, bueno, esa discusión me parece interesante y está ahí desarrollada en el primer capítulo. Y de hecho, quizá por esos motivos tampoco me es de mucha utilidad un concepto que Martin Rulowski desarrolla hace pocos años, que es el de la ciudadanía armada, ¿no? Que prácticamente es una noción que tiende a reforzar ya sus anteriores aseveraciones respecto a que muchos motines, cuartelazos, rebeliones y revueltas en realidad estaban basadas en la legalidad, ¿no? De ahí que algunas formas de violencia popular, de masa o de pequeños grupos incluso, eran absolutamente legales y legítimos, incluso refrendados por las leyes y por la Constitución. Pero a mí tampoco me sirve ese concepto de ciudadanía armada porque, claro, no aplica, por ejemplo, a la cuadrilla de Punato o Martín Lanza. Quizá durante la Guerra Federal sí se podría hablar de cierto ejercicio de esta ciudadanía armada en los términos de Martín Rulowski. Bueno, perdón por este aburrido desvío. Luego quisiera hablar un poco del proceso de la investigación. Duró ahí unos cuantos años, fue bastante... sí, digamos, tuvo de todo, ¿no? Un poco de suerte, un poco de martirologio personal, en fin, fue todo un desafío, sobre todo el tratar de hacer una buena narrativa, ¿no? Pero sin perder el rigor del dato. Y ojo que el dato, muchos de los datos también hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Qué importante había sido el uso del término presunción, ¿no? Santiago, como periodista, me da la razón seguramente, no, presuntos actos, ¿no? En la anterior edición de la parte de la cuadrilla de Punata, que salió como librito aparte, me di cuenta de que nunca utilizaba la palabra presunción o actos presuntos. Digo, qué importante, porque mucho de lo que decía la prensa en realidad era mamada, estaban construyendo a unos bandidos, que de hecho existía la violencia, etcétera, no habíamos muerto, evidentemente, pero el
el tono de los relatos salvajes de la prensa estaba en absoluta colusión, contubernio con intereses y mandatos políticos, ¿no? O de liberales o de conservadores. Cada partido tenía su propio periódico. El Heraldo era de los conservadores y el Siglo XX el Comercio de los liberales, en el caso cochabambino. Entonces la prensa en gran medida inventaba también a estos forajidos, contribuía a imaginárselos como una amenaza por doquier presente y por doquier amenazante en función a denostar a los rivales políticos. Y lo mismo a los liberales, que no eran unos angelitos, había todo un acoso armado. Estamos hablando de acoso armado real de los liberales contra los conservadores y en eso se generaban pugnas de bandas de gente con caballos armados, etc. En el caso de los de Punata eran policías, muchos de ellos no casualmente, así que eso, ¿no? Para quien leyó, no sé si alguien leyó estos avances de investigación previos, para quien leyó el librito de Vampiros y Policías, por ejemplo, en esta edición, que sería definitiva de alguna manera, porque maticé, relativicé algunas cosas, investigué un poquito más, sobre todo la parte de Lanza, ahí sí hay muchas cosas nuevas, muchísimas en relación a la edición previa, la edición perdida por ahí, espero no la lean, léanse esta en todo caso. Pues nada, en la cuadrilla de Punata, en la edición anterior, como decía, por ejemplo, había un personaje, Juan Atanasio Lara, que probablemente dicen por ahí tenía que ver con Jesús Lara, que era algún antecesor de Jesús Lara. Juan Atanasio Lara, que era un joven abogado, sí, como un medio pistolerín, pero era también un tipo de élite del pueblo, un tipo culto. Y él, en la primera versión de este trabajo, apareció un poco como un traidor, ¿no? Entonces, más bien, a mí me parece que es una especie de doble agente, que fue una especie de doble agente, y lo digo por ahí. Bueno, ¿qué más? Sí, respecto al proceso, para mí fue muy loco el hecho de, por ejemplo, en el caso de la revisión hemerográfica, pensando en Lanza, ¿no? Yo estaba ahí con Lanza y Lanza era un tipo de película, parece una novela de folletín sobre su vida y sus hazañas, refrendadas además por documentación, tanto en el caso de la cuadrilla de Punata como en el caso de Lanza he encontrado expedientes, sobre todo en el caso punateño, en los archivos judiciales de Punata misma, pero sobre todo de Tarata, ahí encontré varias referencias, y en Tarata en concreto hay un expediente judicial así súper gordo, un milagro del señor, porque no había ninguna catalogación ni nada, en una montaña de documentación con mierda de rata, pelos por ahí del siglo XIX, guantes ensangrentados de un caso de 1800 no sé qué. Y entonces ahí encontré milagrosamente un expediente súper gordo, con sentencia incluso, ¿no? Y fue increíble, pero claro, también ante mi inexperticia, mis emociones iniciales fueron menguando porque en el proceso, digo, porque en mi ignorancia yo pensaba cuando era más chango, hacía, no, el expediente judicial, un día me enfrentaré a uno porque ahí está la verdad, la fuente objetiva por definición de la historia, la sustancia de la historiografía. Y claro, no, en realidad un expediente judicial es casi como una novela, no todas las declaraciones testificales se contradicen, a veces ni hay sentencia, luego a veces hay todo un dispute de gente, no, me dijo hijo de puta fulano, te voy a hacer un juicio por difamación, te voy a matar, así, no sé qué, y luego todos hermanados y no pasa nada, o sea, tantos escándalos que me hacen perder tiempo como investigador, digo. En fin, y los expedientes no dicen la verdad tampoco, no estamos hablando de textos, de aparatos escritos, ¿no? De aparatos de escritura tamizados, filtrados por un poder, por una relación de poder, no solamente el aparato burocrático del Estado, el Poder Judicial, sino también las manipulaciones de los jueces, las relaciones de poder, quien tiene plata, gana el juicio, etcétera, con excepciones. Entonces, también en un punto dado ya pude adquirir la madurez de lidiar con las fuentes de una manera un poco más, entre comillas, objetiva, triangulando, ¿no? Comparando las fuentes, la prensa con algunos expedientes que he encontrado, con folleterías, con discusiones del Congreso, ¿no? Discusiones de redactores, llamadas, ¿no? Folletos donde están, yo no sé cómo hacían antes con máquinas de escribir o cómo había algún pobre escribano que tenía que mamarse todos los relatos de los diputados, etcétera, y se publicaba el estado de los folletos. Entonces, bueno, ahí encontré también muchísimas referencias a estos mismos casos y nada, eso, ¿no? Fue un desafío lidiar con las fuentes, pero lo bonito fue, sobre todo para
para Martín Lanza, como decía hace un cacho, la locura de su deriva, ¿no? de vida, digamos. Agarraba un periódico y no, está preso, no sé qué, y, no vaya a ser creo que los rescaten, no, ni que otro periódico, no, sí, los rescataron, no lo podía creer. Entonces era casi como una película, ¿no? Tenía un proyecto, no sé si lo haremos con un cuate, de hacer el cómic o la novela o la peli o algo, y era como casi el bueno, el malo y el feo, ¿no? Increíble, era como el bueno, Martín Lanza, el malo, Macedonio Crespo, el feo, Macedonio Crespo, que a la vez era medio malo, pero el malo verdadero, Montes, ¿no? Y aparte de la guerra federal, como en la peli, bueno, no el feo, la guerra civil, están los indios, o sea, era como, no puede ser, o sea, la realidad supera la ficción. Entonces, nada, desde ese punto de vista espero que más allá del rigor historiográfico medio cansón y las interpretaciones que por ahí están subyacentes, les sea grata la lectura. Es un trabajo que no debió de verse separado, como decía hace un momento, porque ambos casos constituyen un mismo núcleo argumental que guió prácticamente la investigación. O sea, me maté pensando en un núcleo argumental, en un argumento que defender a partir de unas preguntas de investigación, con los consecuentes objetivos, y etcétera, etcétera, para luego dividir mis casos, ¿no? Qué pelotudo. Pero bueno, ahora me redimo y tenemos esta versión, digamos, donde se restituye, digamos, el proyecto original, digamos, ¿no? que terminó guiando el trabajo a partir de mis desvelos y de mi obligación de cumplir también con el programa de doctorado. Eso, y ¿qué más quería decir? Por último, para cerrar, no aburrirles más, así, bueno, que espero que en el futuro, no sé, este trabajo pueda inspirar de alguna manera a otras personas. Algunos, por ejemplo, mucho material quedó afuera, obviamente, ¿no? Cuando alguien se enfrenta a una investigación hemerográfica profunda y archivística, etcétera, de folletos, etcétera, etcétera, además de un corpus bibliográfico, por supuesto, hay muchas cosas que quedan fuera, ¿no? En realidad, la materia prima que hace la investigación, que se reduce ya en la escritura a muy poco, ¿no? O sea, bajo la terza prosa de la historia aparecen datos que ya han sido pulidos, pasteurizados, ¿no? Y abajo hay todo un magma de cosas que no te sirven para un carajo, sino para fabular y contar una buena historia de un minuto, porque no da para más. Pero mucho material quedó fuera, digo, como les decía, y alguno de ellos ese material sí lo puede utilizar en algunos artículos aparte. En particular uno que se los recomiendo, que se llama Pícaros y Ladrones, que trata sobre el robo campesino y el bandidaje en el Valle Alto, ¿no? Ahí rastreo el porqué, el origen de estos mitos, de estas tradiciones orales y folclóricas respecto a que los cliseños y los valleateños en particular son ladrones, ¿no? Chiste, cuento de Busutinis, ¿no? Por ejemplo, creo haber encontrado el origen de estas narraciones, que yo no las conocía sinceramente. Yo los fui encontrando en folclore, desde Paredes Candia hasta diccionarios de bolivianismo, hasta un montón de otros datos por ahí. Dije, ¿por qué? ¿No? Entonces luego encontré referencias etnográficas muy serias, y luego incluso crónicas periodísticas, ¿no? José Quintín Mendoza, por ejemplo, a fines del siglo XIX, hizo varios editoriales hablando del robo de cosechas, de que estos cliseños son ladrones, no sé qué. Entonces, claro, eso tenía que ver con el chacmeo, que era el robo ilegal, la cosecha ilegal del maíz sobrante de la hacienda de Santa Clara, ¿no? Donde surge el pueblo de Crisa. De hecho, ahora me acaban de regalar generosamente Grover, que está por ahí, un investigador criseño que investiga las champañas hace tiempo. Es lo que tenemos que hacer, por favor, sigamos investigando. Te agradezco, Grover, me inspira mucho tus trabajos. Y nada, sin querer llegué a, por ejemplo, eso de los criseños y encontré las dinámicas laborales campesinas en la hacienda de Santa Clara, como digo, donde emerge el pueblo de Crisa a partir de un mercado campesino, de las dinámicas de la lucha campesina contra los hacendados, en fin, toda una historia que está en este artículo que les digo, que se llama Pícaros y Ladrones, que escribí para un libro compilado por Rosana Barragán, que se llama Trabajadores en Latinoamérica. Lo pueden encontrar en PDF por ahí, también el libro físico que lo vende el Centro de Investigaciones Sociales.
Entonces, ese es un producto que a mí me gusta mucho. Hago referencia a esta historia en este libro también, pero de manera un poco más lateral, porque no quería extenderme en ello. Pero nada, este subproducto me gustó mucho y saldé cuentas personales con esta impulsión que tenía de sí hablar de gente que está ahí en sus violencias forajidas y no necesariamente vinculadas con la política, pero la política siempre sale, siempre se me filtra de un modo u otro, como forma de resistencia, como omisión o como explícito yunquerío o lucha para beneficiar a un partido político, ¿no? Así que, nada, y por otro lado, bueno, como historia regional, sí capaz puede tener cierta utilidad en el futuro, espero. ¿Y qué más? Bueno, y también, bueno, en adelante lo que nos queda para investigar, ¿no? Más temas vinculados con lo que contiene este libro, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estábamos leyendo La Chascañahui, ¿no? ¿Te acuerdas, Alvita, lo hablábamos anoche? Y me sorprendió ahí, hacia el final de la novela, la pugna entre los republicanos del cholerío saavedrista contra los liberales ya que estaban decadentes, los doñitos, señoritos del pueblo, y le sacan la mierda a los cholos en la elección de 1925, ¿no? En la elección que cerraba el régimen de Saavedra, y es increíble ahí, esa narrativa ahí que describe muy bien cómo era una elección en este país, incluso hasta cerca de la guerra del Chaco, ¿no? La violencia y quién pegaba más golpes y tiros ganaba la elección prácticamente, ¿no? Entonces, cuán vigentes han estado esas prácticas, ¿no? Clientelares, y cuán vigentes están incluso hoy, ¿no? El clientelismo y el yunquerío, el caudillismo, o sea, no quiero dar nombres, pero imagínense, o lo que mencionaba también el Santi, ¿no? El caso de los cuadrilleros de Punata, a los que, ojo, pueden ser que eran tipos medio raros, pero mi intención no era condenarlos, parecería que sí, pero no quiero condenarlos, o sea, tampoco los critico, ¿no? Pero Alanza sí un poquito, pero eso por mi romanticismo quizá, pero en el caso de los de Punata decía, era increíble, el 2019 era como la cuadrilla de Punata, pero en moto, ¿no? Los de JC era algo parecido, es increíble, con gente están esas prácticas. Y nunca dejaron de estarlo, quizá, ¿no? Piensan en los novios de la muerte, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los LJC sí era llamativo, porque sí tenían esta pretensión ciudadana, ¿no? Somos los matones pelotudos, pero, ay, sí, Cochabamba, somos buenos y queremos tener poder porque queremos ser casi funcionarios, no sé, era una cosa bien rara que me recordaba estas historias antiguas, ¿no? Entonces, cuánto han cambiado o no algunas dinámicas políticas en este país. Me pregunto a partir de la lectura de este libro, y eso hay que seguir investigando, creo yo, evitando el yunquerío académico y buscando temas propios, pensando con nosotras mismas, buscando conceptos que no sean operativos o inventándolos también. Por ejemplo, el concepto que le sacabas jugos antes del Estado Fantasma, le he sacado más jugo que yo. Yo digo, desde leyendo mi libro, qué pelotudo, tenía un reconceptazo y no le saco todo el jugo que debería. Hubiera dicho, hoy, lo aprovecho para decirlo, la cuadrilla de Punata encarnaba el Estado Fantasma. O sea, si había una encarnación del Estado Fantasma, era la cuadrilla de Punata. Un concepto que me resultó operativo, que fue planteado por un antropólogo llamado Daniel Goldstein, que es una noción bastante interesante, que no lo voy a desarrollar para no aburrirlos, pero está ahí en el libro. Entonces, eso, espero que la gente interesada en la investigación histórica, pues nada, pueda hallar cierta inspiración, ojalá. Y también buscando otros temas, no solamente los de la violencia política o de los bandidos, que sí, que también habría que investigar, ¿no? El control político del MNR, por ejemplo, el atraco de Caramarca, aunque la película es muy mala, no la vean si no la han visto, pero hay muchísimos casos muy interesantes que constituyen finalmente una ventana para aproximarnos a una época, para aproximarnos a una realidad social, y no solo a partir de la violencia, también hay obviamente muchos tópicos, muchas entradas que son válidas y que no se les ha dado mucha bola, ¿no? Parecería que la historiografía nacional o regional ha estado ensimismada durante muchísimo tiempo por la nación, el Estado-nación, el indio, el campesino, la hacienda, la guerra de la independencia y sus héroes canónicos e intocables y no sé qué, no sé qué. Entonces creo que ya viene siendo hora de buscar otros tópicos de investigación no menos importantes en la configuración de las realidades sociales, ¿no? Así que nada, pues gracias otra vez por estar aquí a todas y a todos, y creo que hay un vinito por ahí, así que les agradezco mucho su presencia.